Buenas tardes. Una de las cosas más lindas de esta actividad que está desarrollando la rama venezolana del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo es la posibilidad de reencontrarse con esos maestros, profesores, colegas y amigos que han llenado nuestra vida profesional. Hoy voy a tener la ocasión de reencontrarme con uno de esos profesores queridos y apreciados, con el cual compartí muchos momentos hermosos en la universidad, en la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo y durante su presidencia en el Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo. Hoy tengo el orgullo de continuar con sus clases de riesgo de la navegación en la Universidad Central de Venezuela. Me refiero a nuestro querido y siempre recordado Freddy Belisario. Fue presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo y hoy podemos decir que se convierte en un invitado especial. Así que bienvenido a su Venezuela querida. Sé que de esta forma virtual tendremos la oportunidad de cariñosamente compartir unos minutos. Aquí está María Gracia, el profesor Freddy Belisario Capella, atendiendo a tu hidalga invitación para una breve entrevista sobre el caso de la motonave Anzoátegui. Un afectuoso saludo desde estas latitudes y aprovecho la oportunidad para expresarte que he seguido con interés tu trayectoria y me he percatado que has trabajado con firmeza y constancia para fomentar todo lo concerniente al derecho marítimo. Los progresos han sido evidentes a nivel nacional e internacional y veo que ya empiezan a visualizarse las espigas encendidas de una labranza buena. Un cálido y respetuoso saludo a los miembros del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo y a todos profesionales, colegas del derecho que ahora se mueven en el piélago de esta apasionante rama de la ciencia jurídica. Doctor Belisario, después de tan bellos halagos, realmente me va a ser difícil retomar esta entrevista sin estar cargada de una gran nostalgia y emocionalidad. Mil gracias por esa forma tan especial de expresarme su cariño. Entrando en materia, he querido hacer esta entrevista porque en la mañana de hoy tuve la posibilidad de conversar con Enrique Martín, quien nos hizo una maravillosa crónica de el secuestro del buque Anzoátegui. En nuestra conversación hicimos algunas consideraciones de rigor y surgieron algunos puntos que deseo conversar con usted y me refiero a consideraciones de índole jurídica. Y para empezar a desarrollar este interesante tema, quisiera preguntarle por qué el secuestro del buque Anzoátegui ha sido denominado en nuestra doctrina como una pseudopiratería. Una de las preguntas que me hace María Gracia es el por qué el caso de la motonave Anzoátegui se le da la denominación de pseudopiratería. Permíteme en ese sentido hacer algunas reflexiones sobre el tema. La motonave Anzoátegui era un buque construido en los astilleros holandeses y formó parte de la flota de la extinta empresa estatal Compañía Anónima Venezolana de Navegación. Por supuesto, está estrechamente vinculado a la historia contemporánea de Venezuela
ya que estuvo envuelto en un episodio de ostensible impacto internacional. Quizás animado por la acogida mediática que había tenido el transatlántico portugués Santa María, que fue objeto de secuestro en enero de 1961. La motonave Anzoátegui fue tomada por un comando de las denominadas Fuerzas Armadas de Liberación Nacional el 12 de febrero de 1963, precisamente el Día de la Juventud. Para la época, yo cursaba el segundo año de Derecho en la Universidad Central de Venezuela y ya el doctor Tulio Álvarez Ledo se desempeñaba como notable, curtido y experimentado abogado en el medio forense. El secuestro de este buque fue considerado a nivel mediático, nacional e internacional, como piratería marítima. Es preciso recordar que para ese tiempo regía la Convención de Ginebra sobre el alta mar del 29 de abril de 1958, que Venezuela firmó el 30 de octubre de ese mismo año y posteriormente la ratificó el 15 de agosto de 1961. Precisamente el artículo 15 de ese instrumento internacional no definía la piratería marítima, pero hacía alusión a los actos de piratería. Y en ese sentido expresaba que constituyen actos de piratería los enumerados a continuación: todo acto ilegal de violencia, de detención o de depredación con un propósito personal por la tripulación o los pasajeros de un buque privado o de una aeronave privada y dirigido contra un buque o una aeronave en alta mar o contra personas o bienes a bordo de ellos, contra un buque o una aeronave, personas o bienes situados en un lugar no sometido a la jurisdicción de ningún Estado. Si seguimos la normativa de la Convención de Ginebra sobre alta mar del 58, nos vamos a percatar que el término piratería marítima no es aplicable al caso de la motonave Anzoátegui por algunas razones. Creo que las principales son estas. El secuestro se llevó a cabo en aguas territoriales, no en alta mar. El buque estaba surto en el puerto de La Guaira. La acción delictiva no se hizo con fines privados o ánimo de lucro, sino por motivos netamente políticos. Protestas contra el gobierno democrático de Rómulo Betancourt. A esto se aúna el hecho de que la motonave Anzoátegui no era un buque privado, sino un buque público, ya que era propiedad del Estado venezolano o de sus entes o empresas. Siendo así, en los foros internacionales y en los diversos textos jurídicos, el caso de la motonave Anzoátegui se le ha llamado como pseudopiratería, piratería por analogía, parapiratería o con carácter más genérico, actos contra la seguridad marítima de los estados.
Nosotros no firmamos ni somos parte de la, no firmamos, no somos parte de la Convención General del Mar de 1982 por ciertas razones, entre ellas porque la Convención General del Mar no acepta que se le haga reserva. Pero la Organización Marítima Internacional, en su Código de Prácticas para la Investigación de los Delitos de Piratería y Robo a Mano Armada perpetrados contra buques, define el robo a mano armada contra los buques, señalando que es todo acto de violencia o detención o todo acto de depredación o de amenaza que no sean actos de piraterías cometidos con un propósito personal y dirigidos contra un buque o contra personas o bienes a bordo de éste, dentro de las aguas interiores de un estado, aguas archipelágicas y mar territorial. Y además, todo acto de que tenga por objeto incitar o facilitar intencionalmente los actos descritos anteriormente. Como podemos ver, la finalidad de esta figura es precisamente soslayar el límite jurisdiccional impuesto al delito de piratería por la Convención General del Mar de 1982, que realmente reduce al alta mar, ya que el robo a mano armada contra los buques es un delito similar a la piratería, que puede ser cometido en aguas que se encuentran sometidas a la total soberanía del Estado costero, como el mar territorial, aguas archipelágicas, puertos y demás aguas interiores. Gracias, doctor, por esa jocosa inclusión al doctor Tulio Álvarez Ledo, amigo en común y a quien recordamos en este momento. Realmente excelente su respuesta en torno al tema de la piratería marítima. Estoy segura que nuestros estudiantes van a quedar claros en cuanto a esta institución y por lo tanto vamos a comenzar a revisar de forma correcta en nuestras universidades a la piratería marítima. Doctor, una de las cosas que me llama la atención es la relación de este caso del buque Anzoátegui con el caso del buque Santa María. Me gustaría que brevemente hiciéramos un análisis de cuáles son esos vínculos existentes en estos dos casos que forman parte de nuestra historia marítima. Una de las cuestiones que te llama la atención es que el hecho del buque Anzoátegui se parece mucho al caso del transatlántico Santa María de la Compañía Colonial de Navegación portuguesa, un hecho que ocurrió en la madrugada del 22 de enero de 1961 y que estuvo dirigida por el político y militar portugués Enrique Galvao y los españoles José Vélez y José Fernández Vázquez, alias José de Sotomayor. Bueno, sí, ambos buques tenían mucho en común. El Santa María había sido tomado por revolucionarios portugueses y españoles con el propósito de denunciar la dictadura tanto de Antonio Oliveira Salazar, aquel tirano portugués que se veía en el espejo y decía yo mismo me temo, y también contra Francisco Franco y Bahamonde en España. El buque mercante venezolano Anzoátegui había sido
tomado por guerrilleros de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional y tenía como objetivo protestar contra el gobierno de Rómulo Betancourt, como dije anteriormente. Con el grupo que entró al buque Anzoátegui se encontraba Federico Fernández Ackerman, quien junto con su padre, Jorge Fernández Sotomayor, había participado en el secuestro del Santa María. Fernández Ackerman precisamente fue el único que estuvo en los dos sucesos y ayudó mucho a que se materializara la toma de la embarcación. También se encontraba Paul de los Ríos, que adoptó el nombre de Máximo y luego se colocó el apellido de su madre, Canales. La señora Canales provenía de la Guerra Civil Española y era una furibunda antifranquista. El buque Anzoátegui tenía como itinerario Houston, Galveston, New Orleans, pero los secuestradores trazaron un nuevo rumbo con antelación que resultó el mismo usado por el transatlántico Santa María, porque a los miembros de la operación Dulcinea, como así se llamaba el mecanismo con el cual se apoderaron del Santa María, le habían otorgado asilo en Brasil. Una diferencia quizás entre los dos sucesos es que en la operación llevada a cabo contra el transatlántico Santa María hubo violencia y resultó muerto el tercer piloto y dos marinos. En el secuestro de la motonave Anzoátegui no hubo violencia en ningún momento y todo se presentó de la manera más pacífica posible. Y ahora, retomando los riesgos de la navegación, ¿qué nos puede decir a los efectos de ese grupo de oyentes universitarios que están siguiendo este programa y que quisieran conocer de su propia voz un análisis mucho más profundo de estos hechos, tomando en cuenta todo lo que se desarrolla en esa cátedra universitaria que tenemos en nuestras universidades? Ahora bien, en cuanto a la clase de riesgo que se encuentra en el caso de la motonave Anzoátegui, se debe señalar que con ese secuestro se amenaza la seguridad marítima, la cual no debe entenderse únicamente como ese conjunto de reglas y procedimientos que tienden a garantizar la seguridad de un buque en el mar, previendo los peligros naturales, tanto del medio en que se mueve el buque, los que puede provocar el propio buque y los otros peligros de la navegación, sino que también abarca acciones voluntarias de personas que puedan perturbar o impedir la actividad legal en el mar, o pueden aprovechar el mar como espacio libre y sin fronteras, pueden aprovechar el propio buque vulnerable por su aislamiento para llevar a cabo acciones delictivas. Yo diría que el riesgo, que es la combinación de la frecuencia con la gravedad de la consecuencia, el riesgo que se encuentra en el suceso de la motonave Anzoátegui, se podría decir que es un riesgo relacionado con una interferencia humana intencional, con un marcado propósito político. Ahora bien, si el secuestro hubiese sido en estos tiempos, se podría recurrir al Convenio de Roma para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación del año de 1989,
88, que entre los 7 tipos de delitos hay uno que señala que comete delito toda persona que ilícita e intencionalmente se apodere de un buque o ejerza el control del mismo mediante violencia, amenaza de violencia o cualquier otra forma de intimidación. Creo que ahí encaja el caso de la motonave Anzoátegui. Excelente, mi querido doctor Belisario. Y ya para terminar, ¿cuáles serían sus conclusiones? Para ponerle colofón a esta breve entrevista, expresaré que el secuestro de buques y la piratería son actividades delictivas latentes que se mantienen a la espera de entrar en funcionamiento en diversas regiones del mundo. Suelen proceder de países emergentes y se ensañan especialmente con aquellos en vías de desarrollo que no disfrutan de estructuras de seguridad fortalecidas para combatirla. En la frontera de esos países se generan asociaciones criminales que dan lugar al surgimiento de secuestradores, de piratas y de cualquier otro tipo de delincuente. Y también se producen conexiones de esos secuestradores y piratas con redes de crimen organizado. Estos países en desarrollo realmente no disponen de mecanismos suficientes para evitar las amenazas de secuestros de buques y los ataques piratas. La capacidad para perseguir y procesar a los secuestradores y a los piratas es a menudo limitada. Y por supuesto, para su erradicación son necesarias organizaciones de seguridad eficaces y fundamentalmente dispositivos de colaboración a nivel nacional e internacional. Con esto concluyo esta entrevista y te agradezco la invitación, María Gracia, y espero pues tener la oportunidad de conversar contigo nuevamente sobre otros tópicos relativos al derecho marítimo. Un cálido saludo. Gracias, doctor Belisario. No sabe cuánto valoramos que haya cedido un espacio de ese tiempo que tiene tan comprometido en estos últimos tiempos para volver a escucharlo. Realmente ha sido extraordinario poder tener esas explicaciones que tanto extrañamos en nuestras universidades. Gracias una vez más. Estoy segura que nos reencontraremos en una nueva discusión de un tema tan interesante como este por el cual hemos navegado en el día de hoy. Muchos cariños. Fue un placer tenerlo en este programa. Gracias.